este canal. Yo soy Luis Antonio y vengo a hablar con mi voz sincera, sin disfraz. De lo que otros callan, yo lo voy a gritar. Aquí levanto mi voz, no me callo ya no más. Contra corruptos y traidores, opositores que arruinaron la paz. Soy del pueblo, soy real, un ciudadano común y leal, patriota de sangre y corazón, defiendo a México con mi pasión. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si con Claudia va tu voz. Aquí luchamos con honor, esta trinchera no se rinde, no señor. Comparto el grito de transformación, no mentir, no robar ni traicionar. Son los principios que yo elegí, son la bandera que defendí. Acompáñame a crecer, tu apoyo me da poder. Con cada like, con cada clic, este canal se vuelve más fuerte aquí. Activa la campanita de notificaciones, comparte la verdad, suscríbete, apóyame y vamos a avanzar. Tu fuerza me impulsa, tu fe me empuja. El pueblo unido no se derrumba. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si Claudia es tu motor. Aquí es tu lugar, tu voz, tu rincón. Es tiempo de hablar sin pedir Soy Luis Antonio, bienvenido a mi canal. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Luis Antonio y como siempre es un gusto para mí estar de nueva cuenta en otro video aquí con todos ustedes. Hace un momento ya había iniciado, pero bueno, como que ahí tuve un problemilla con el audio también y bueno, pero ya estamos aquí de nueva cuenta. Todo esto es en vivo. Generalmente hago estos videos aquí en mi casa. Para los que no me conozcan, yo soy Luis Antonio, pero normalmente hablo de las noticias y de los acontecimientos virales que van surgiendo durante el día. Y bueno, el día de hoy, jueves 14 de agosto, quiero que me acompañen quiero hablar con todos ustedes acerca de lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana en la conferencia matutina. Habló acerca de todo este tema de la disminución de la pobreza, que es algo histórico que está logrando la cuarta transformación. Ya anteriormente ya hablé de este tema. El día de ayer hice un video acerca de esta noticia, que de hecho aquí tengo, esta es la imagen, la portada del video. Los invito a que chequen mis demás videos. Todos los días estoy tratando de hacer contenido. Ahorita ya hice varios videos, pero de este video hablé acerca de cómo Andrés Manuel López Obrador logró bajar la pobreza. Es una gráfica también que les mostré, una gráfica del INEGI, donde ahí nos indican cómo bajó a 29.6% la pobreza a través de los años, que ya con el espurio Felipe Calderón, en lugar de bajar la pobreza, con él aumentó la pobreza, y luego después con Peña Nieto sí la bajó, pero poquito. Chequen ese video, ahí hablo de los datos y las cifras, les muestro todo ese contenido. Chequenlo, voy a tratar también de dejar el link del video aquí abajo en la descripción para que lo vean más tarde, o va a aparecer allá en la esquinita derecha, a un lado del logotipo de Hecho en México. Consuman lo que está hecho en México, por favor. Consuman este video, suscríbanse y compartan los videos, eso ayuda mucho a que este canal pueda seguir creciendo. Y bueno, como les dije,
quiero hablar con todos ustedes acerca de este tema, de lo que habló la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella mostró también los datos y las gráficas en la conferencia mañanera acerca de todo este tema. Y bueno, ella de alguna forma sí nos invita a reconocer todo esto y de sentirnos sobre todo orgullosos todos los mexicanos, porque esto es algo que beneficia a todos los mexicanos, también a los opositores, aunque salgan ahí a criticar toda esta situación. Pero bueno, más de 13 millones de personas salieron de la pobreza en el 2024, un hecho pues histórico con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta reducción histórica es una hazaña, como les dije hace un momento, de la Cuarta Transformación, que también lo comenta más adelante la presidenta Claudia Sheinbaum, pero Andrés Manuel López Obrador logró disminuir la pobreza distribuyendo la riqueza entre todos los que tienen menos recursos aquí en México. Como ya les decía en el anterior video, que los invito a que lo vean, de que fueron varios factores que se reunieron. Dentro de ellos pues sí están los programas sociales, pero también está el aumento del salario mínimo, que eso contribuyó en gran medida a que la pobreza se redujera drásticamente aquí en México, algo que no habían logrado los gobiernos preanistas, como les dije. Y pues sí, con los programas y aparte también el acceso a muchos derechos que hoy tienen los mexicanos, pues de esto habla la presidenta Claudia Sheinbaum. El video va a durar, va a estar un poquito larguito la explicación. Los invito a que se preparen, no sé, algo, un cafecito, algún té para que puedan ver este video. No les recomiendo que consuman refrescos o bebidas de ese tipo, pero sí un cafecito, algún té, agua, algo para ver este video y sentirse pues a gusto. Vamos a ver, la presidenta habla de todo este tema, nos muestra los indicadores de lo que ella llama la esencia del proyecto de la Cuarta Transformación, que es el humanismo mexicano en sí, que esto, pues yo también me siento muy identificado con esa parte. Yo estoy de acuerdo con los principios de Andrés Manuel López Obrador, aparte del humanismo mexicano, que pues es el respetar a nuestros semejantes, al prójimo, respetar también la diferencia de opiniones. Podremos estar a veces en desacuerdo con lo que opinamos, pero hay que respetar, es muy respetable la opinión de los demás. Y también con este tema de los principios de no mentir, no robar y no traicionar, sobre todo. Por eso me encantó esa parte de Andrés Manuel López Obrador, y que también la presidenta Claudia Sheinbaum lo está difundiendo bastante. Entonces vamos a ver lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy. No, vamos a ver nada más dos gráficas. El INEGI tiene una encuesta muy importante que presentamos hace algunas semanas, que es la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Es una encuesta en donde se hace muchas preguntas durante varios días a hogares escogidos al azar para poder saber por decil de ingreso, es decir, por los porcentajes de ingreso y gasto de los hogares, desde los más pobres hasta los que tienen más recursos económicos, cuál es el ingreso de las familias y en qué gastan el dinero las familias. Cada 2 años se hace esta encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. El ingreso no solamente es monetario, el ingreso puede ser de distinto tipo, puede ser en especie también. Y no solamente corresponde a salario, puede ser de alguna renta, que una familia rente un espacio, puede ser, es decir, no solo es ingreso por trabajo, sino otro tipo de ingresos. O programas sociales, programas de bienestar, en donde representa un ingreso al hogar, pero que no necesariamente está vinculado con el salario de un trabajo. Entonces, un ingreso en el sentido más amplio. Y el gasto son preguntas muy específicas, donde le preguntan a las familias, ¿qué encuestan? ¿En qué gastaste tu dinero?
para alimentación, para viajar o para qué lo gastaste. Esta encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares es la base del cálculo de pobreza. ¿Quién hacía este cálculo de pobreza y bajo qué metodología? Lo hacía… ¿Cálculo de pobreza y bajo qué metodología? Esa parte es muy importante. Ay, disculpen, déjenme bajarle aquí. Esa parte es muy importante porque sí, muchas personas también nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde salen todas estas encuestas? Porque muchas veces, pues, no nos preguntan. A mí en lo personal, yo nunca he participado en estas encuestas. Tengo entendido ahí como lo explica ya iba a decir la maestra, la presidenta Claudia Sheinbaum, que a veces sí, no sé, la comparo mucho con una maestra, las conferencias, ya lo he dicho también en otros videos, porque se pone como muy solemne la conferencia mañanera, todos los periodistas ahí sentaditos, escuchando a la maestra, ya iba a decir otra vez, pero sí, parece como un salón de clases, así se siente, la verdad. La presidenta también ese respeto, como les digo, pues todos la están escuchando, le estamos poniendo atención a la presidenta, pues sí, a veces, pero les digo, esta es muy importante porque bueno, hasta ahorita nos va platicando de cómo es el proceso de entrevistar a todas las personas para sacar estas encuestas, todos estos datos, que no lo hacen de un día para el otro, sino que lleva su tiempo. Es algo que también critican mucho los opositores, pero esos ya ven que todo critican, la verdad. No están a gusto con nada, están como la gata de Angora. Entidad autónoma, ya se me fue el nombre, Coneval, que lo realizó hasta el 2022, presentó sus resultados. Cuando decidimos desaparecer Coneval, se le pasa esta atribución al INEGI y el INEGI hace un área específica para poder seguir calculando los datos de pobreza con la misma metodología que lo hacía el Coneval, es decir, no cambia la metodología, que esto es muy importante. El día de ayer salen los resultados de esta pobreza que se llama, del índice de pobreza multidimensional, que no solamente tiene que ver con el salario, sino que tiene que ver con el ingreso, como les explicaba, y también con el acceso a derechos, si se tiene acceso a una vivienda digna, acceso a la salud, acceso a la educación, y eso da una metodología de pobreza multidimensional. El resultado de esta evaluación, medida en este caso, o que presento desde 2008, es que en 2008 había 49.5 millones de mexicanos y mexicanas que vivían en pobreza. En 2010 aumenta 52.8. Que ese dato que está dando la presidenta ahorita, Claudia Sheinbaum, del 2006, es del gobierno del espurio Felipe Calderón. Chéquense bien. Enrique Peña Nieto, tengo entendido que su gobierno fue del 2012 al 2018. Ya del 2018 al 2024 pues fue el de Andrés Manuel López Obrador, pero hasta antes del 2006 al 2012 fue el del espurio, de Felipe Calderón, y si se fijan, todos esos años pues en realidad no bajó la pobreza, se mantuvo. 2012 aumenta a 53.3. Es decir, los últimos 2 años del periodo, 4 años del periodo del presidente espurio Calderón, la pobreza en el país aumentó de 49.5 millones a 53.3 millones. Déjenme regresarle, me encanta cómo lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente espurio, Felipe Calderón. Que sí es cierto, se robó la presidencia y se les olvida, pésimos granistas. De mexicanos y mexicanas que vivían en pobreza. En 2010 aumenta 52.8. En 2012 aumenta
a 53.3. Es decir, los últimos 2 años del periodo, 4 años del periodo del presidente Espurio Calderón, la pobreza en el país aumentó de 49.5 millones a 53.3 millones. ¿Qué porcentaje de la población representa esto? Porque la población en México ha ido creciendo. Representa un porcentaje en donde en 2008 el 44.4% de las personas que viven en México o que vivían en México en aquel momento se catalogaban como pobres, tenían una pobreza multidimensional. Y en 2012 aumenta de 44.4 a 45.5%. En el periodo de Peña, hasta 2018, pasa de 53.3, luego a 55.3, 55.2, hasta 51.9 millones de mexicanos en pobreza. Eso representó el 41.9% de la población. Aquí, en diciembre de 2018, entra el presidente López Obrador. Aquí hay un ligero aumento. ¿A qué se debe este aumento? Al momento de la pandemia, el peor momento de la pandemia. La encuesta ingreso-gasto en 2020 se levanta en junio más o menos. Que ese es un dato que también debemos de reconocer bastante todos los mexicanos, porque Andrés Manuel López Obrador logró reducir la pobreza a pesar de esta pues emergencias de salud, digamos, del COVID. A pesar de todo esto, afectó mucho el COVID a muchos países, no solamente a México, sino fue algo, pues una gran crisis de salud a nivel global, digamos, pero eso afectó bastante porque fue casi un año, o si no que un poquito más de un año, en el que todos estuvimos recluidos en nuestras casas. Yo me acuerdo mucho que me pasé el año trabajando aquí en mi casa precisamente. Yo trabajo en comunicaciones, no voy a decir la empresa, pero en una empresa de telecomunicaciones, de internet, muy reconocida aquí en México. Pero bueno, trabajamos desde casa todo ese año y fue muy estresante también porque muchas personas pues no podían salir a la calle por cuando inició, que no sabíamos bien, no conocíamos bien esa enfermedad tan terrible del COVID que pues afectó a muchas personas. Hubo muchos muertos aquí en México y en muchos países, pero con Andrés Manuel López Obrador yo me acuerdo mucho que salimos adelante, la verdad, con Gatell, cuando informaba, a pesar de que lo criticaron mucho, la verdad que las medidas que implementaron estuvieron muy bien. Con las vacunas también fue algo muy rápido que Andrés Manuel López Obrador también logró vacunar pues a todos los mexicanos, a los adultos, a los niños, a todos. Yo me acuerdo cómo fui a vacunarme y había colas y colas inmensas de gente poniéndose las vacunas de todas, porque había de diferentes tipos, pero eso lo logró Andrés Manuel López Obrador, cuando en muchos países yo también me di cuenta que ni siquiera se habían vacunado, no tenían las vacunas, y aquí México también pues lo logró. Muchas personas estuvieron en casa, muchos no podían salir a la calle a trabajar, sobre todo los que trabajan en la calle, pero ahí pues también despegaron, me acuerdo, los que laboran, por ejemplo, en Didi, en Uber, todos esos que pues también les agradecemos bastante. En épocas de COVID, pues ellos pues ayudaron también a todas las personas, la verdad, digamos, porque eran los que andaban en la calle cuando no podíamos salir. Pero durante todo ese tiempo, pues Andrés Manuel López Obrador también logró que bajara la pobreza durante ese tiempo, que afectó a muchos países, muchas economías se vinieron abajo, se perdieron muchos empleos en otros países, y aquí en México pues es una hazaña que también debemos de
reconocer, porque no en cualquier país pasó eso. 9.5 millones a 53.3 millones. ¿Qué porcentaje de la población representa esto? Porque la población en México ha ido creciendo. Representa un porcentaje en donde en 2008 el 44.4% de las personas que viven en México o que vivían en México en aquel momento se catalogaban como pobres, tenían una pobreza multidimensional. Y en 2012 aumenta de 44.4 a 45.5%. En el periodo de Peña, hasta 2018, pasa de 53.3, luego a 55.3, 55.2, hasta 51.9 millones de mexicanos en pobreza. Eso representó el 41.9% de la población. Aquí en diciembre de 2018 entra el presidente López Obrador. Aquí hay un ligero aumento. ¿A qué se debe este aumento? Al momento de la pandemia, el peor momento de la pandemia. La encuesta ingreso-gasto en 2020 se levanta en junio más o menos del 2020, que es el momento en donde están cerrados muchísimos establecimientos. Y en ese momento aumenta el nivel de pobreza en 2020. ¿Qué ocurre del 2020 al 2024? Pasa, digamos, en 2018 de 51.9 millones de personas, en 2024 a 38.5 millones. Más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Qué porcentaje de la población? De 43.9% o de 41.9% en 2018 a 29.6%. Es decir, menos de 30%. ¿Todavía tenemos que avanzar? Sí. El que 30% de la población en México viva en pobreza, pues evidentemente tenemos que seguir avanzando. Ahora vean ustedes, en 2 años, de 46.8 a 38.5 millones de personas, de 36.3 a 29.6 en 2 años. Ahora, ¿qué pasa con la pobreza extrema? Ese tema también de la pobreza extrema es muy importante porque, disculpen, porque ese tema de la pobreza extrema es muy importante porque todavía aquí en México, ahorita como dice la presidenta, pues sí se logró reducir la pobreza, pero es bastante lo que falta todavía. No quiere decir esto el hecho de que hayan reducido la pobreza, que ya se terminó, no, sino que sigue todavía habiendo pobreza aquí en México, sobre todo la pobreza extrema es esa que mucha gente no tiene para comer durante el día, pasa todo el día y luego todavía la noche se van a dormir sin haber comido, sin haber cenado y al otro día amanece y sin desayunar. Así salen a trabajar o a buscarse a la calle alguna forma de cómo ganarse dinero para poder comer en el día. Entonces sí hay mucha gente que vive con el día al día y es, digamos, yo lo que pienso que es la pobreza más dolorosa porque mucha gente sufre, la verdad, con eso y sí es importante que esa parte la ataquen bastante, que es algo que nunca les importó a los opositores, a los prenistas, la verdad, que el pueblo sufriera. Ellos siguen y seguían robando durante todos sus gobiernos, sobre todo con Felipe Calderón y el inútil de Peña Nieto, que en ese sexenio robaron bastante. Pero bueno, aquí también lo explica la presidenta Claudia Sheinbaum. Pobreza extrema, 12.3 millones de mexicanos,
11%. Vámonos al 2024, 7 millones de personas, 5.3% de la población. Es decir, se redujo a la mitad del porcentaje, conociendo además pues que aumenta la población en México. Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona. Porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente, al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos. Hay que estar muy orgullosos como mexicanas y mexicanos, porque este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto, el humanismo. Un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza. Y estamos seguros que vamos a seguir avanzando. Por eso hablamos de la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. Debía haber sido 8 columnas en todos los periódicos hoy. Algunos no, algunos ni lo tocaron. Pero bueno, ese es otro tema. Es verdad, muchos, sobre todo esos medios chayoteros que sirven a todos los prianistas, a los opositores, muy pésimos, ni siquiera hablaron de esto, la verdad, muchos, o muy someramente, no, es algo que se debería de resaltar. No pasó así con otros gobiernos, no lo hemos visto ahí con Estados Unidos, con Donald Trump, que hoy, por cierto, salió a atacar a México. Chequenme otro video donde les mostré cómo sale a atacar a México, que México y Canadá hacen lo que Estados Unidos quieren. Ahora también con este tema de los 26 capos que acaba de mandar México a Estados Unidos, pues sale Donald Trump tratando de desviar el tema de otros problemas que tiene ahí precisamente en Estados Unidos. Muchos problemas, bastantes, con los temas de aranceles económicos y bastante terrible. Pero bueno, sí es importante esta parte, que sobre todo que, pues sí, muchos medios no lo resaltan, la verdad no hablan de esto, prefieren andar hablando de otras cosas muy lamentables, como les digo, con este tema de los 26 capos, que si bien es algo que aquí en México no los necesitamos, que manden a toda esa gente terrible al extranjero, a donde quieran, pero aquí en México no hacen falta todos esos líderes de los cárteles, pésimo, pero con ese tema es el que sí traen, se meten ustedes a ver, no sé, Loretito, López Dóriga, todos esos temas, Azucena Oresti, Ciro, y traen ese tema para todos lados, el tema de los jueces, ahí atacando al nuevo juez que tiene pues raíces indígenas, de las comunidades indígenas, que debemos también estar orgullosos de ese tema, y salen a atacarlo, que por qué, pésimo, pero bueno. Bueno, nada más quiero presumirles otra vez los datos que dio Josefina. Vamos a turismo. Mira, como que las alertas esas que saca Estados Unidos no tienen mucho impacto, que digamos, ¿verdad? 41.7 millones de enero a junio del 2024, y de enero a junio 47.4 visitantes. Y turistas que ya se quedan más tiempo en México, la diferencia, de 21.8 a 23.4. Y el gasto de los visitantes aumentó.
Como bien dice Josefina, México está de moda. Ahí ya le preguntan otras cosas a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ¿cómo ven? ¿Cómo ven todo este tema? Ahí está lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum, me parece excelente, la verdad, el hecho de cómo lograron pues disminuir la pobreza que, como pudimos ver ahorita a través de los años con gobiernos del PRI, del PAN, pues no lo lograron, la verdad, es algo que se debe de reconocer y todos nos debemos de sentir orgullosos porque al final de cuentas se reconoce que las políticas de Andrés Manuel López Obrador eran las correctas, se equivocaron todos los que saben, los sabiondos, ¿cómo se dice esa palabra? Los expertos en todo esto, los expertos en economía, aquellos que tienen estudios, ya lo decía yo en otro video, presumen de tener estudios en Harvard, en esas universidades del extranjero, acá muy reconocidas, pues Andrés Manuel López Obrador sin tener, fíjense, todos esos grandes doctorados, maestrías allá en Harvard, en la Universidad de Cambridge, o sea, todas esas universidades fifís del extranjero, sin tener esos estudios, él logró bajar la pobreza, lo que no hicieron ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto, ni cualquier otro presidente que digan de la actualidad, en los tiempos de la actualidad, pues Andrés Manuel López Obrador logró. Estaban equivocados todos los preanistas, una rayita más a la 4T, pero bueno, déjenme sus comentarios qué opinan de todo esto. Nos vemos en el siguiente video. Chequen mis demás videos, tú que me estás viendo, sí, tú. Checa mis demás videos, compártelos, suscríbete, deja tu like, eso ayuda mucho a que este canal pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente video, que pasen una linda noche o lindo día, depende, tarde, no sé, depende del momento que me vean. Bye.